La Tapa es retransmitido por Suram Televisión y Villavo TV. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tapa. En el programa de hoy, y tal como lo hicimos hace un año, les haremos un recuento sobre lo peorcito que ocurrió en el departamento del Meta. Yo soy Carolina Díaz. Y yo soy Angélica Suárez y esto es La Tapa. Arranquemos entonces con nuestro conteo. 10. La deuda. El 28 de marzo de este año denunciamos cómo, debido al orgullo y la soberbia del señor alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, el acueducto se negaba a pagar una deuda de más de 20.000 millones de pesos por el contrato de sectorización que se firmó en la administración de Wilmar Barbosa. Contrato que se ejecutó y se entregó en el primer año de la administración. Villavicencio no cambió ni un rabo y no ha sido liquidado porque sin razón aparente el alcalde y sus gerentes se niegan a pagar y hoy por hoy arrastra una deuda de más de 20.000 millones de pesos más intereses moratorios por la medio pendejadita de 3.319.563.000 pesos. Ahí va sumando más de 7 millones de pesos diarios por intereses, solo porque al alcalde no le da la gana pagar por el contrato de los amigos de Wilmar. Y cuando toque pagar, no pagarán ellos, sino nosotros en la factura. 9. La farsa. El 18 de abril de este año, en nuestro programa llamado Deja Vu, les contamos que en la alcaldía de Puerto López habían firmado un contrato para la construcción del sistema de aguas lluvias y la construcción de la planta de tratamiento de agua en el corregimiento La Balsa, todo por más de 3.730 millones de pesos. Un contrato que en las administraciones pasadas ya se había firmado y que no se había podido ejecutar porque los genios que han administrado Puerto López no pensaron que antes de contratar debían tener el permiso de la ANI para romper sobre la vía. Un contrato que Carlos Julio Gutiérrez volvió a montar y en el que cometió los mismos errores del pasado. Un contrato que hoy por hoy está a medias porque las personas de La Balsa siguen sin tener su planta de tratamiento de agua. 8. Las mulas de la gobernación. El pasado agosto, la Contraloría Departamental publicó el informe final de auditoría financiera a la gobernación del Meta. Y entre los múltiples hallazgos, uno de los más llamativos fue el hallazgo número 20, por presuntos sobrecostos en el contrato 1540 del 2020. En el documento de la Contraloría se advierte que en este contrato se presume un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria fiscal y penal por valor de 140.333.200 pesos, de los cuales 98.240.000 pesos corresponden a la compra de 32 mulas por un valor de 6.500.000 pesos cada una. Mulas que la Contraloría cotizó a 3.550.000 y que tendrían un presunto sobrecosto de 3.070.000 pesos. Es que Juanito de Mula no tiene nada. 7. La pifiada. El 26 de octubre se llevó a cabo en la Jaula de las Focas, en el Consejo de Villavicencio, el debate de control político sobre el contrato de arriendo del Hotel Savoy. En él, la mayoría de los concejales dieron muestras no solo de pasividad, sino también de una evidente, aunque por cuestiones de autopreservación, debemos decir presunta mermelada. Un debate que transcurrió entre aplausos de las focas del Consejo, quienes aún viendo que los documentos presentados por la misma alcaldía decían que el avalúo por el cual se guiaron para pagar el contrato del edificio del antiguo Hotel Savoy incluía los locales, defendieron tal aberración y hablaron golpeado, aplaudiendo lo cristalino del proceso. Sin embargo, la pifiada no es por estos personajes que se llenan la boca hablando de su correcto proceder, cuando todos los días los vemos aprobar proyectos mal vistos y aplaudir cada mal paso del alcalde y su administración. No, de ello realmente no esperamos nada. La pifiada se presenta cuando en la mitad del debate el señor Jaime Pardo, secretario de Desarrollo Institucional, se defendió del cuestionamiento de por qué pagaron más del doble de lo debido por un arriendo, teniendo en cuenta que a raíz de la pandemia existe una crisis inmobiliaria. Con una frase de antología, el secretario contestó que él no sabía ni tenía por qué saber si había crisis inmobiliaria debido a la pandemia, porque él tiene 3 casas y sus arrendatarios siempre fueron muy cumplidos con sus pagos. Pregunta: ¿es consciente usted de que como consecuencia de la pandemia estamos en crisis inmobiliaria? Pues es una pregunta que rebosa mi conocimiento. Yo no soy experto en temas inmobiliarios, ojo, pero sí tengo 3 casitas que conseguí con el sudor de mi frente. Y las tengo arrendadas antes de la pandemia y jamás, aquí está mi esposo y no me deja mentir, jamás mis arrendatarios se comportaron de manera diferente, me han seguido pagando lo que siempre convenimos. Lo que dejó clarísimo porque es que se juran la mejor y más transparente administración de la historia de Villavicencio. Es que solo se guían por lo que les dicen en sus casas. 6. La excusa chimba. Icónica, casi enmarcable, fue la excusa del exsecretario de Hacienda, Pedro Ferney Álvarez Basto, de la alcaldía de Mapiripán, cuando lo pillaron haciendo giros de las cuentas del municipio a sus cuentas personales. 669 millones de pesos que desaparecieron mágicamente de las cuentas de la alcaldía de Mapiripán, aparecieron milagrosamente en las cuentas de Álvarez.
De esa millonada, el exfuncionario devolvió, una vez pillado, 430 millones de pesos, lo que dejaba hasta el pasado septiembre 239.974.000 pesos perdidos. Lo increíble de esta historia no fueron las 30 transferencias que el señor realizó a sus cuentas personales. Lo increíble fue que cuando la jefe de control interno lo llamó a descargos y le preguntó por qué se había transferido 669 millones de pesos del municipio a sus cuentas, el señor contestó que había sido por un error involuntario. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Nah, mi rey. Por un error involuntario, metes mal el dedo al digitar los números de una cuenta. Pero consignar plata 30 veces en la misma cuenta, más que un error involuntario, parece más un presunto problema de cleptomanía. 5. El atraco. El 8 de julio del 2021, la alcaldía de Acacías firmó el contrato 414 para la compra de la dotación escolar para el megacolegio. Y al revisar nos encontramos con una minuta llena de descripciones ridículamente detalladas, con la intención de al parecer justificar los altos costos de los artículos comprados. Canecas de basura, estufas, neveras y tableros con precios muy altos eran solo la punta del iceberg. O por lo menos eso podría uno pensar, porque al revisar a ojo rápido era difícil determinar, debido a su enredada descripción, qué artículo era. Ya saben, confunde y reinarás. Pero el ítem 124 de ese contrato explicaba que por cada una de las 4 tablas de picar que compraron, la alcaldía del profe Eduardo Cortés Trujillo pagó 154.353 pesos. 154.000 pesos por una tabla que cuesta 20.000. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Con esos profesores, ¿para qué enemigos? 4. La boleteada. El julio pasado, la cuenta de Twitter Plagio SOS informó que el trabajo de grado de la representante a la Cámara, Jennifer Arias, y la señora Lady Largo no se encontraba publicado en la biblioteca de la Universidad Externado de Colombia. Poco tiempo después, el 30 de octubre de este año, el periodista Juan Miguel Hernández informó, por medio del diario El Espectador, sobre la dilación de parte de la Universidad Externado de Colombia de la entrega de una copia de la tesis. La misma cuenta de Twitter denunció después que el documento presentado por la política llanera en 2016 tenía párrafos iguales y sin cita a los de un artículo publicado por un profesor mexicano. Como si fuera poco, el mes pasado la Universidad Externado emitió un comunicado donde confirmaba el plagio y advirtió que solicitaría al Consejo de Estado eliminar el título de Magíster de Arias. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Obviamente la presidenta de la Cámara intentó defenderse y pataleó lo que más pudo para negar lo innegable. Pero pues ya quedó boleteada. 3. Lo absurdo. En abril de este año se cayó el puente que comunica el barrio de La Grama con el centro de Villavicencio, debido a las inclemencias del clima y a la evidente nula preparación en gestión del riesgo de la alcaldía de Villavicencio, ya que en el 2020 al parecer no se realizó ni un solo estudio de riesgos ni una jornada de descolmatación. Pero bueno, el puente se cayó, estaba viejo y jodido y no quedaba más que esperar que lo levantaran lo más rápido posible. Pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre y la alcaldía no arrancó ni con los estudios previos para iniciar el proceso de contratación. El puente continuó caído y la vía obviamente continuó cerrada. Hasta que el 23 de octubre por fin la alcaldía hizo algo. Puso un letrero en la vía, avisando que efectivamente la vía seguía cerrada. Y lo más chistoso y absurdo es que lo publicaron en sus redes como si fuera el gran logro, que después de 6 meses de caído el puente lo único que habían hecho era un mugroso pasacalles. Y ahí seguimos, sin puente. 2. La torcida. Muy tristes quedamos al ver que este año los señores de la Asamblea Departamental del Meta otra vez están en los primeros puestos de la lista, pero esta vez no por condecorar a un exgobernador de dudosa reputación, sino por el evidente cambio de actitud frente a la labor de control político que venían haciendo. En el 2020, cuando podíamos decir que la Asamblea estaba realizando un trabajo concienzudo y estricto, jamás nos hubiéramos imaginado que al llegar al 2021 nos encontraríamos con una mayoritaria entregada al amor y convertida en el comité de aplausos del gobernador Juanito. Nos dio pena ajena ver cómo los diputados que el año pasado casi lloraban lágrimas de orgullo al trabajar con el diputado Arley Gómez y lamentaban su derrota en las urnas contra Juan Guillermo, al que le dedicaban los más ofensivos calificativos. De un momento a otro cambiaron y a aquel al que le dedicaban su admiración lo ignoraban y lo atacaban, y a ese al que le tumbaron 2 secretarios lo convirtieron en su héroe. Tuvimos en una campaña política electoral como diputada del Partido Liberal, y hoy lo reconozco en este micrófono, un competidor honesto en Arley Gómez. Con uno solo de nosotros acá, usted, Arley, sería el gobernador. Le habría más confianza. 10 segundos más tarde. Usted miente. Usted es mentiroso, mitómano. Que menos mal que usted no fue gobernador. La volteada fue berraca, y no solo porque dejaron solo a Gómez, quien puede que no sea el mejor diputado que haya tenido el llano. De hecho, no es mucho lo que se le ha visto hacer.
pero por lo menos siempre se ha mantenido firme en su postura. Los diputados no solo dejan un mal sabor de boca a quienes les alcanzaron a creer, sino que también dejan en el ambiente una duda razonable sobre el rumor de que ese cambio de actitud se debió a una gran porción del tarro de mermelada de la marca Sin Miedo. 1. El ridículo. El primer puesto se lo lleva el abogado Edgar Ardila y algunos periodistas y opinadores de Villavicencio por el ridículo que hicieron defendiendo el proceso licitatorio del contrato del PAE, que la alcaldía de Villavicencio adjudicó de manera fraudulenta y que nosotros denunciamos aquí, en La Tapa. El 14 de marzo publicamos el programa Fraude de Buena Fe, en el que les contamos cómo la alcaldía de Villavicencio adjudicó el contrato del PAE a un bendecido que había presentado documentos falsos y cómo, a pesar de las advertencias que hicieron otros oferentes, la alternativa hizo caso omiso y entregó el contrato a quien no lo merecía. Ante el gran escándalo que se armó, Harman hizo lo que siempre hace. Anunció una investigación que no llevó a nada. O díganos ustedes qué sanción ha anunciado el Mesías Anticorrupción sobre este caso. En fin, el asunto se agrandó tanto que a los pocos días de nuestra publicación apareció el señor Edgar Ardila muy tieso y muy majo como apoderado del oferente que presentó el documento falso, anunciando una denuncia en nuestra contra por difamación y calumnia. Que nosotros vamos a demandar al medio virtual que hizo la afirmación, vamos a demandar al medio virtual que lo hizo a La Tapa. Y en el día de hoy estaremos presentando las demandas penales correspondientes contra las personas y contra los medios virtuales que de manera irresponsable y sin fundamento probatorio y jurídico alguno hicieron tamaña afirmación. Nosotros ya hemos comenzado a actuar, ya hemos iniciado las acciones en contra de la red virtual que hizo esa afirmación. Asimismo, algunos periodistas pusieron en duda nuestra credibilidad, demostrando quiénes son los verdaderos mandaderos. Ole, pero disimule un poquito que parece que lo tomara personal. No, es que fueron esos mandaderos, esos periodistas los que lo hicieron personal, cuando en su afán por desprestigiarnos decidieron meter al baile a mi familia. ¿Cuál es la persona que maneja el medio digital La Tapa o es familiar de una de las personas que maneja prensa y comunicaciones al diputado Jaime Rodríguez? El representante, Jaime Rodríguez. ¿Podría usted indicarnos cuál sería el procedimiento que seguiría para este medio por haber difundido ese proceso? Se les notó tanto el desespero por tumbar la historia que ni siquiera se molestaron en corroborar que en el momento que nosotras hicimos esa denuncia, ella llevaba más de un año fuera del país y que ya no trabajaba para Rodríguez. Fue precisamente por ese tipo de comentarios tan miserables y rastreros que mi hermana tuvo que salir del país. Pero ¿qué más se puede esperar de quienes entregan hasta su dignidad con tal de ganarse unas pocas monedas? Abogado, periodistas y opinadores de turno se tuvieron que tragar sus palabras cuando el Ministerio del Trabajo nos dio la razón y confirmó nuestra denuncia. Y después de eso sí estaban todos calladitos, con el rabo entre las piernas y haciéndose los pendejos. Y qué pena el regocijo, pero cómo no disfrutarlo cuando con todo el show que montaron para desprestigiarnos, acá seguimos, esperando la denuncia por difamación y calumnia que tanto amenazaron con hacernos. Qué ridículo es. Pues ahí está nuestro recuento de lo peorcito del año. Pero para no dejar solo un sabor negativo de lo que pasó en el año, vamos a incluir brevemente dos cosas que ocurrieron y que nos parece importante resaltar por su beneficio a la comunidad. Primero, la entrega por fin de la vía paralela en la avenida 40 que conecta con San Benito. Años y años pasaron, vimos pasar un alcalde tras otro y ninguno fue capaz de entregar esa vía que tanta falta le hacía a la ciudad. Esa vía la necesitamos en Villavicencio y fue hasta este año que vio la luz. 2. Relleno sanitario La Guaratara en el municipio de Granada. Qué bonito es ver que existe en un gobierno la intención de corregir lo que está mal. Qué bonito es ver cuando de algo malo sale algo bueno. Y ese fue el caso de La Guaratara, que después de estar en los peores estados la alcaldía de Granada y la empresa de servicios públicos del municipio recuperaron y tienen hoy por hoy en óptimas condiciones. Lo decimos con total tranquilidad porque después de haber hecho una fuerte denuncia por este tema, meses después fuimos invitadas por la señora Jenny Alomía, gerente de la empresa, y comprobamos con nuestros propios ojos que en el relleno sanitario La Guaratara corrigieron los errores y se mejoró en gran porcentaje la infraestructura del lugar. De todas maneras falta mucho por hacer. El Meta tiene problemas de corrupción gravísimos y no podemos desviar la mirada. Obviamente no porque terminen una vía o mejoren un relleno significa que vamos a aplaudirles todo. Y ustedes tampoco deben hacerlo, porque ya pronto inicia el tercer año de los gobiernos locales. Ya hace rato que no se vale seguir gobernando con el retrovisor. O que fanáticos y contratistas sigan defendiendo lo indefendible. Porque si después de 2 años un gobierno sigue con las mismas excusas y usted tiene el descaro de defenderlo, quedaría claro que como ciudadano le falta identidad, como persona le falta autoestima y como llanero le falta pelo pa' moño. Y eso sí sería La Tapa.